Y ya estamos aquí con Nazarena Lomagno, que nos adelantaba que se dieron declaraciones otra vez desde el Fondo Monetario Internacional que indican que el acuerdo es inminente, Nasa. Exactamente. Feli, ¿cómo estás? Buenas tardes. Es lo que dijo nada más y nada menos que Ilan Goldfand. Mirá, si lo podemos ver en pantalla. Estamos muy cerca de llegar a un acuerdo completo con la Argentina. Él es el nuevo o recientemente ubicado director del Departamento del Hemisferio Occidental. ¿Sí? Antes lo reemplazaba Alejandro Werner, ahora asume Goldfand. A ver, un funcionario dentro del Fondo Monetario Internacional con quien el gobierno va a estar en constante diálogo en los próximos años porque, al menos en la Argentina, con respecto a las negociaciones, la juega un poco de auditor, ¿sí? Va a estar controlando que todos los pasos acordados con el Fondo Monetario Internacional, esa letra chica que es lo que se está negociando y que implica minuto a minuto, segundo a segundo, tanto a nivel internacional en Washington como aquí en Argentina, Goldfand va a ser el encargado de revisarlo, de supervisarlo, ¿sí? A ver, estamos hablando de un ex titular del Banco Central de Brasil entre 2016 y 2019 y que se ha caracterizado por pensar políticas monetarias bastante ortodoxas. Así que, bueno, va a tener ahí un desafío Goldfand con el gobierno nacional para llegar a un acuerdo, pero es lo que dice, ¿no? Sabemos que en enero, a principios de enero, se había anunciado por parte del ministro de Economía, Martín Guzmán, justamente un principio de entendimiento con el Fondo Monetario donde se veían aquellos lineamientos generales ya plasmados. Un acuerdo que viene en partes, digamos, ¿no? Un acuerdo que, claro, que viene en partes que el ministro lo ha contado en cuotas, si se quiere. Bueno, están todos ansiando la letra chica, así conocerla. Por un lado, dentro del Fondo Monetario Internacional, recordemos que hace poco se dio una reunión informal, ¿sí? Por parte de los integrantes del directorio ejecutivo del Fondo Monetario, en donde estuvo sobre la mesa este tema y este tema, que tiene que ver justamente con la letra chica. Allí el directorio, de manera informal, dio el ok, ¿sí? A seguir avanzando junto al staff técnico y el Ministerio de Economía en los avances, en los lineamientos, ya en los pormenores de este acuerdo, y luego ya sale entonces públicamente en Goldfand a decir que efectivamente la Argentina y el FMI están cada vez más cerca de un acuerdo. Falta un capítulo no menor aquí en el plano local, que es justamente la discusión en el Congreso. La importancia de este tema, ¿no? Que cada vez que alguien del fondo dice estamos más cerca, para nosotros es la noticia. Y vamos a seguir con este tema. Gracias, Nasa. Me voy a seguir con este tema porque le voy a preguntar a Nicolás Fiorentino, justamente. ¿Qué se sabe? Porque hoy muchos hablan de que el envío al Congreso podría producirse la próxima semana, en los próximos días, que el Gobierno Nacional quisiera apurar los tiempos. ¿Cómo estás, Nico? Bienvenido. Bien. Quienes miran el noticiero de Televisión Pública, se lo contamos el martes, que la información que había era que el acuerdo con el FMI podía llegar la semana que viene. Se hablaba del viernes. Ahí hay una disyuntiva que parece colorida, pero no tanto. Si se anuncia efectivamente el envío el viernes, va a coincidir con el día en el que cumpliría años Néstor Kirchner. Mira vos. Por lo cual ahí están evaluando la conveniencia o inconveniencia de hacer coincidir esas dos fechas. Pero lo que trajimos, Félix, son 5.5 preguntas que se están haciendo en el Congreso sobre esto, sobre la letra chica de lo que va a mandar el Ministerio de Economía, que hasta ahora ni siquiera sabemos efectivamente qué es lo que se va a mandar. Ahí tenemos el primero de los puntos, el tipo de cambio. La información con la que contamos es que el acuerdo con el FMI implicaría que el dólar acompañe la inflación. ¿Qué significa esto? Primero, que se corte la tendencia 2021 en la cual la inflación fue más alta que la evolución de la devaluación. ¿Qué significa? Que si vos si vos con tu salario le empataste a la inflación, por ejemplo, tu salario en dólares mejoró, porque el dólar quedó atrasado respecto a la inflación. Bueno, el acuerdo con el FMI traería de mínima este piso, que es como, bueno, que el dólar no se atrase, que de mínima acompañe la inflación. Tenemos ahí... Ahora, si esto tiene que ver con que se ponga al día con respecto a lo que ha sido la inflación en el último año, no, me parece que para ese caso tendría que subir más que la inflación. La idea es que vaya acompañando paulatinamente como vaya evolucionando la inflación. Por eso lo que es muy difícil determinar el tipo de cambio, porque no sabemos cuál va a ser la inflación tampoco. Entonces, la idea es que eso vaya por un camino, un sendero más o menos parejo. El segundo ítem, el recorte de subsidios. Lo único que conocemos hasta ahora, Feli, entre lo que presentó el ministro de Economía, Martín Guzmán, y las distintas comunicaciones
oficiales y en declaraciones de documentos o funcionarios y funcionarias del FMI es que se va a avanzar hacia un recorte de subsidios gradual. Ahora, ayer hubo una audiencia pública en la cual se fijó el aumento promedio para las tarifas de energía del 20%. Si eso efectivamente es así, lejos de haber un recorte de subsidios para el año que viene, los subsidios van a tener que crecer. Por lo cual ahí aparece el gran interrogante de la segmentación. Lo que conocemos hasta ahora de esta segmentación para 500.000 usuarios del área metropolitana, en términos de los recursos que vos te ahorrarías en subsidios, es marginal. Claro, es el 0,08% del PBI. Para calcularlo más o menos, el año pasado los subsidios a la energía representaron el 2,4% del PBI. ¿Quieren que se lo explique de otra manera? Habría que, esa segmentación para 500.000 usuarios del AMBA, habría que multiplicarla 30 veces para cubrir esta cantidad de subsidios que van a la energía. Así que ese sendero, cómo se va a ir año a año recortando los subsidios, es decir, traspasando el costo de la generación de energía a los usuarios y a cuáles usuarios, es el interrogante, te diría, uno de los más grandes que hay en el Congreso de la Nación. ¿Por qué? Porque impacta directamente en el bolsillo e impacta directamente en el ítem anterior, que decíamos el tipo de cambio, que te va atado a la inflación. Claro. Aumento de tarifas es inflación, van de la mano. Es muy difícil discernirlo, porque si sube la energía, los comercios tienen una tarifa más alta, las industrias tienen una tarifa más alta. Así que ese es un segundo interrogante muy grande. Pasamos al tercero, que es la tasa de interés. Ayer ya tuvimos una señal en este sentido, y es que el Banco Central dio una pequeña suba en la tasa de interés, algo que está atado al plan del FMI, que es tratar de dejar enfriar la tentación de quienes tienen un excedente en pesos vayan al dólar para no generar tensión por el dólar. Entonces busca generar instrumentos atractivos en pesos. Ahora, cuando vos subís la tasa de interés y haces que los pesos vayan ahí, lo que haces es enfriar la plaza, sacás pesos de circulación. Y además lo que haces también es subir o poner más difícil la posibilidad de tomar créditos al sector productivo. Claro. Es decir, si vos subís mucho la tasa de interés para que los pesos no vayan al dólar, sino que vayan a una apuesta en pesos, bueno, también eso es una manta corta. Lo vimos durante el gobierno de Mauricio Macri. Absolutamente. No había posibilidades de financiarse. Eso fue lo que pasa, que en el gobierno de Mauricio Macri las tasas eran exorbitantes, 80% claro, anual, imposible de sostener, y además acompañado de un dólar sin cepo. Entonces había una timba insufrible en la cual la gente ponía pesos, en un momento los sacaba y vaya y compraba dólares. O sea, ganabas en dólares, algo que solo pasó en la Argentina, me parece, en el mundo, que fue el modelo de Mauricio Macri. Vamos al cuarto punto que están esperando conocer en el Congreso: el crecimiento. Sabemos hasta ahora cómo es el sendero fiscal, cuáles son los pasos para ir recortando el déficit. 2,5 2022, 1,9 en 2023, 0,9 en 2024 y llegar al déficit cero en 2025. Bueno, ¿cuánto tiene que crecer la Argentina para que esa caída del déficit no se transforme en ajuste? Sino que lo que conocemos hasta ahora del gobierno es la idea de, no, nosotros no vamos a ajustar porque vamos a crecer. Bueno, ¿cuánto tiene que crecer la Argentina para evitar que cumplir ese sendero fiscal sin ajuste? Ayer se lo preguntamos al ministro de Economía, Matías Culfas, que estuvo acá en el programa de la televisión pública en Desiguales. La verdad es que no está muy claro. La información que yo tengo es que el acuerdo con el FMI implicaría un 3,5% de crecimiento para 2022 y después un promedio de 2% el resto de los años. Un crecimiento de 2% es un crecimiento muy moderado. Va a ser difícil que, si el crecimiento efectivamente es ese, acompañe la caída del déficit. Y vamos al quinto punto, que es el financiamiento. Este también es uno de los puntos severos. Si bien el sendero fiscal, cómo la Argentina tiene que ir abandonando su déficit económico del 2,5 hasta llegar a 0, ahí tiene 4 años. En el caso del financiamiento, es decir, cuántos pesos el Tesoro le pide al Banco Central para cubrir ese déficit, el año pasado fue un equivalente al 3,5% del PBI. En 2022 está estimado en 1 punto. Es decir, el tijeretazo es muchísimo más grande. Brusco. ¿De dónde van a salir esos recursos? ¿Quién la va a poner, básicamente, para sostener? Es otra de las grandes preguntas. Se espera que toda esta información, o al menos los lineamientos más gruesos de esta información, estén en los documentos
documentos que el Ministerio de Economía va a enviar al Congreso. Se estima la semana que viene preguntas muy importantes que además van a determinar el futuro de la economía de nuestro país de los próximos, no me animo a decir cuántos años. Claro, pero son muchos. Nicolás, y lo tenemos a Zabaleta. Lo tenemos a Juanchi Zabaleta, el ministro de Desarrollo Social, que justamente habló a partir de lo que informó en el día de ayer, esta idea de que no se van a generar nuevos planes sociales, lo cual generó la reacción, lógicamente, de algunas organizaciones sociales. Escuchemos al ministro. Un acuerdo con las cámaras gastronómicas de poder incorporar 4.000 puestos de trabajo a beneficiarios del Plan Potenciar, hombres y mujeres. Muy importante, el presidente de la Nación, a través del decreto 711, puso en cabeza del Ministerio de Trabajo, Claudio Morón y de nosotros, esto de comenzar a generar empleo genuino, a que cada beneficiario del Plan Potenciar Trabajo pueda ir en camino al empleo genuino, en este caso en el sector gastronómico. Me parece que es bueno siempre pensar en cómo cuidar el bolsillo de los argentinos. Nosotros también tenemos todos los días el desafío de cuidar el bolsillo de los argentinos en un momento muy difícil de recuperación económica, pero muy complicado, ¿no? Está claro que hay una situación con la inflación que estamos resolviendo y que eso marca que toda medida que se tome en función de cuidar el bolsillo de los argentinos y las argentinas va a estar siempre bien, ¿no? Y en ese camino también vamos a estar acompañando, ¿no? Van a haber todas las semanas, junto a los ministros, las ministras, anuncios que tienen que ver con la recuperación del trabajo. Decidimos no dar más alta de planes porque es el momento de que con materiales y herramientas fortalezcamos cada unidad de gestión, cada unidad ejecutora. Esos son los lugares donde cumplen tareas las 4 horas los beneficiarias del Plan Potenciar. Así que en el camino de la recuperación es con herramientas, trabajo, es con materiales para poder producir en distintos sectores de la economía, ¿no? Producción de alimentos, todo lo que tiene que ver con la economía circular, todo lo que tiene que ver también con textil, ¿no? Todo eso se desarrolla muy bien y en un fenómeno tan importante como es el de la economía popular. A partir de ahí, mucha asistencia con herramientas y con materiales para que puedan seguir, en el caso de cooperativas, unidades de gestión, cuentapropistas, generando trabajo. Bueno, se cortaron los planes. Sí, por lo menos no la generación de nuevos planes, que es algo que tal vez algún tipo de lógica tendría si es que no se van a generar nuevos pobres. El tema es que nosotros ayer vimos, lo informaba ya ayer mi compañera Nasa Lomagno, el incremento en la canasta básica respecto a la inflación y cómo evolucionan los ingresos, genera nuevos pobres. Bueno, ¿qué va a pasar con esos nuevos pobres? Está el sistema productivo, el comercial, todo el esquema laboral en condiciones de absorber a estos trabajadores. Bueno, acá hay una muestra por lo menos parcial de que en algunos casos sí. Gracias, Nico. Por favor.